gobernadores, alcaldes, jefes de la policía, jueces, gente de autoridad, personas de influencia, de dinero, de negocio. El Señor va a hacer un avivamiento tan radical que el reino de los cielos se va a crecer, se va a adelantar. Hermano, va a entrar el temor de Dios, el respeto a la voz profética. Van a llamarte de lugares, así como llamamos. Ustedes saben la historia de Balaam, que llamó a Balac, llamó a Balaam. ¿Se acuerdan? Eso lo hacen desde tiempos antiguos. Los reyes, los primeros ministros y los presidentes de los países llaman a los brujos o la gente de autoridad espiritual para que venga y bendíceme a este, o venga o maldíceme a este. Eso lo hacen desde tiempos antiguos. Ronald Reagan también lo hacía. Y eso está en usted búsquelo en internet. También en muchas otras personas y presidentes de todos lados llaman a brujos y llaman a personas de influencia de autoridad y le dicen, mira, aquí hay un negocio, un asunto que me urge, yo necesito que tú me hagas un trabajito aquí. Yo necesito que usted me haga esto sucede, hermano. Usted no se haga ignorante. Eso está sucediendo. Eso está sucediendo en las escuelas. En las escuelas los muchachos están buscando en el internet cómo se hacen brujerías y encantamientos, porque yo no quiero ese examen de matemáticas, así que le hago un trabajo a la maestra para que me dé una A. O alguien me quitó el novio, o alguien me miró mal, y los trabajos de brujería están populares. Los populares, la vecina le puso el carro enfrente y no le pidió ni permiso y es muy ruda. No se preocupe, que ahí se la desquitan. Hermano, eso está sucediendo en todos lados. Los cristianos, muchos, no aquí, pero muchos cristianos están, ¿cómo se dice? Como que tratan de no pensar en eso, como que de ignorarlo porque le tienen miedo y entonces como que, mejor, yo no quiero hablar de eso. Yo no quiero hablar de eso. Entonces, estas cosas están sucediendo, pero el Señor está restaurando. Dios está restaurando el temor a Dios. El temor a Dios, que la palabra que usted hable se va a cumplir. Ezequiel 12 dice, Ezequiel 12, léelo, los últimos versículos del capítulo 12 de Ezequiel. Dice que la palabra que yo hable no se va a tardar ya más, sino que ahí, cuando usted la hable, ahí se va a cumplir, ahí se va a materializar, ahí se va a manifestar. Así que tú lo hables ahí mismo, sin ningún retraso. O sea, va a haber un aceleramiento, una intensificación de la palabra profética, que cuando usted hable, la unción profética va a causar el impacto ahí mismo, en el nombre de Jesús. Va a haber un temor de Dios tan terrible. Hermanos, y es imperativo, porque todo esto, muchas cosas están sucediendo, es la manifestación del reino de Dios, es el Espíritu Santo preparando la iglesia para el retorno del Maestro, es el cumplimiento profético de las palabras que el Señor ha desatado. O sea, no es solamente es por un solo propósito, hay muchas cosas que se están cumpliendo y manifestándose, ¿entiendes? En todo esto, todas estas cosas que están sucediendo, el temor de Dios cae sobre el pueblo o te pones derecho o mira a ver lo que sucede, porque el temor de Dios va a caer sobre la iglesia y sobre el pueblo nuevamente, y los que estén van a ser verdaderos cristianos, y los que no estén, pues ya usted sabe. ¿Tiene una pregunta? ¿Tiene una question? Sí, solo quería compartir algo que me ha pasado estos días. Como dice quería empezar con un versículo bíblico que dice que las armas de nuestros oficios no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando cualquier argumento y altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Y qué bonito es eso. Con eso le quería compartir algo bien rápido que me ha pasado estos días. Había una mujer que acaba de entrar al trabajo, una joven, y ahorita ya le tocó estar a la oficina, pero yo no sabía qué tenía, y una mañana le digo, bueno, ella siempre nos saluda, le digo, hola, dice hola, y la vi que estaba como llorando, ¿verdad? Y le digo,
le digo, oh, creo que es tiempo de reconciliarte con él, le digo. Y dice, ok, y ya hice una oración y ella, algo me decía que ella tenía miedo. Y le dije, el miedo ocurre cuando nos separamos del Señor y le abrimos puerta, no le dije eso que abrimos puerta, pero el miedo es cuando nos separamos del Señor. Eso fue uno. La segunda mujer estaba desesperada y también estaba con temor porque algo me decía que ella mira mucho noticias y entonces yo le hablé del Señor. Ella como que no quería aceptarlo porque estaba confundida. Y le digo, no sé cómo, ya orando a él por ella, le dije, Jehová peleará por ti. Y porque yo sé que el Señor pelea por cada uno de sus hijos. Amén. Es él, no es claro. nadie. ¿Y qué te dijo? Y me dijo, oh, que, y ya poco después también hicimos la confesión de fe. Amén. Gloria a Dios. Ajá. Pero en estos últimos días el Señor me ha estado hablando de perdón. Amén. Okay. Otra joven, igual estaba un poco mal y le digo, ¿qué te pasa? Y no me dice nada, pero algo me dijo que ya no había perdonado. Y le digo, oh, mira, y me dice, no me hables, como que no quería hablar conmigo. Le digo, ok, no te puedo hablar yo, le digo, pero yo te voy a leer algo. Y me dice, no, está bien. Digo, ok, yo no voy a leer, léelo tú. Entonces, no sé si usted me permite leer, que es ¿El cortico? Ok, para terminarlo, pues, algo me decía que ya no había perdonado. Y eso es una puerta que le abrimos a los demás. Claro. Cuando no perdonamos. Y entonces yo no le hablé, porque es una joven, yo casi no sé cómo hablarles, pero le di en mi teléfono, que lo tengo, porque ese día no sé cómo yo le había sacado, yo ya había leído ese día, lo saqué de mi teléfono, se lo di, y entonces cuando le dije, cuando ella leyó lo último, ella llorando. ajá, como que el Señor la estaba liberando ahí. Entonces eso fue algo muy bonito. Y hay otro así que me ha estado hablando del perdón, acerca del perdón. Dios te usó, gloria al Señor, bendito el Señor, alabado a Dios. Y la primera hermana, un alma para el Señor, y la segunda también, gloria a Dios. Ella dijo una cosa bien importante, fíjense bien. Ella dijo primero que la señora que estaba atormentada o con problemas, ella sintió en su espíritu, ¿qué sintió? Ella dijo que sintió en su espíritu que la señora tenía miedo. Esa es la unción profética. Fíjense bien, ella sintió que la otra persona estaba miedo, es el Espíritu Santo, porque la hermana es una hermana de Dios. Entonces, no menosprecie, cuando usted está hablando con una persona, usted siente, el Espíritu Santo le susurra o le deja sentir en su corazón, o a veces es un pensamiento. Entonces ella sintió que la otra persona estaba llena de miedo. Entonces le dio una palabra que el Señor le dio por el miedo, por ese miedo que ella percibió en su espíritu, que esa hermana estaba siendo atormentada. Así es la unción profética. Así es la unción profética. Lo más que usted le permite al Espíritu Santo fluir, lo más que va a fluir. Y la otra señora, ella está hablando y ella sintió que había una opresión porque no ha perdonado. Lo sintió en su espíritu, no fue una voz que escuchó, pero lo más que tú promuevas ese mover del Espíritu Santo, lo más que tú lo fomentes, lo persigas, lo desees, lo anheles, ores por él, lo más, Señor, déjame sentir eso. Cuando yo esté hablando con una persona, muéstrame su corazón de tal manera que tú me des la palabra que opere liberación, que opere sanidad, que ministre a esa vida. Esa es la unción profética. Lo más que usted
camina en ese mover, en ese sentir del Espíritu Santo, se va a desarrollar. Se va a desarrollar, es una habilidad que se desarrolla. ¿Se acuerdan de Hebreos 5:14? Cuando tienen los sentidos entrenados, ya están entrenados para mover, discernir entre el bien y el mal y para moverse en la dirección del Espíritu Santo. So, fomenta, ¿is that the word? ¿Esa palabra está correcta? Es una palabra que usted fomenta, usted persigue. Cuando estamos en las personas que no todavía tienen la manifestación, porque el Espíritu Santo lo tienes. La manifestación de hablar en otras lenguas, lo mismo. Usted lo anhela, lo desea. Usted es algo que usted arde de deseo por tener la manifestación del Espíritu Santo, por hablar en lenguas, por tener la unción profética. No es algo que, bueno, pues si sucede, sucede. Si no, pues, bueno, será la voluntad de Dios. Será la voluntad de Dios que así sea. A veces personas me dicen, pues, no sé, será. Entonces, como que no tiene ganas, como que no tiene ganas, pues sí, pues. Como que el Señor lo tienes que desear. ¿Por qué? Porque Él es de valor, Él es preciado, Él es algo costoso. Él es algo que, por ejemplo, usted se esfuerza mucho cuando muchas hermanas y a veces personas quieren comprar un juego de sala y el juego de sala le cuesta $4,000. Bueno, pues voy a ahorrar porque ese juego de sala yo lo quiero, va a estar en mi casa, ya tú vas a ver que ese juego de sala va a estar en mi casa. O una sortija o qué sé yo, algo, y usted se esfuerza y se esfuerza y se esfuerza porque usted quiere eso y es costoso y usted hace excepciones y usted hace sacrificio y usted se priva de cosas porque usted quiere ahorrar para aquello que usted quiere y es algo que usted lo tiene entre ceja y ceja porque usted lo va a conseguir. ¿Entiendes? Entonces con las cosas del Señor, Dios es algo costoso, es algo preciado, o sea, preciado, priceless, es algo de mucho valor, es algo exquisito, es algo que usted tiene que sacrificarse como si fuera lo único que le costaba en la vida, lo último, es algo de mucho valor. Entonces si usted dice, pues, a ver si sucede, así con ese desgano, con esa falta de ganas, como que no comió, así me siento. Bueno, pues entonces si eso es lo que valgo para ti, no, si valiera algo para ti, usted se sacrifica. Usted no diga que se sacrifica, no se va a sacrificar por algo que usted quiere mucho, por algo que es de valor, que usted significa mucho, pues el Señor es así. Cuando usted busca de Dios, Él significa mucho para mí, Él significa todo para mí. Si yo me levanto a las 3 de la mañana, si tengo que hacer vigilia, si tengo que ayunar, si yo tengo que cortar cualquier otra cosa, sí lo voy a hacer porque Él significa eso y mucho más. Significa mucho más para mí. Amén, perdón, hermano. Sí, bueno, quería compartirle 3 cosas bien rápido. La primera hablaba acerca de los falsos profetas, de que si te comparten solamente prosperidad, pues no es correcto. Normalmente yo escucho a una profeta y ella ha sido una de las pocas, si no es que la única que hasta este momento, aparte de usted, pero bueno, que ha hablado acerca de que se arrepientan, porque si no, pues se espera el infierno, ¿no? Ahorita que viene la tribulación, pues que se quedan, ¿no? Y entonces ella ha enfatizado bastante eso, pero también profetiza prosperidad. Porque a lo que yo he entendido es que este Great Awakening que usted está hablando, como dice, no solo van a ser maravillas, no van a ser prodigios, no van a ser todo, sino también que viene para Estados Unidos, viene una era de estar prósperos bastante. Yes. Pero ella enfatiza mucho también en que nosotros podemos ser bendecidos, pero tenemos que estar a cuentas con Dios, en que nosotros no debe haber pecado en nosotros, porque no piensen pues, que a lo mejor cuando venga el Señor nos vamos a ir. O sea, lo que usted tiene, lo que dice sí es cierto, pero sí es cierto que viene una era próspera para Estados Unidos. Yeah. Otra de las cosas es que hace semanas 2 sueños que tuve era una persona como Donald, como el presidente de esta nación, tenía su semblante de esa persona, pero era como malo, o sea, pero se parecía mucho a él. Junto a él tenía como una princesa
Tranquila. Pero él, o sea, Amén. dijo la palabra, me dijo Sí. Jeremías 3:15 y eso es lo que decía. Sí, sí, yo he soñado también con pastores que el Señor me ha mostrado cosas. Y otras personas. Es cierto lo que ella dice concerniente a viene una era. El Señor, es un estudio, a ver que sí, porque es un estudio que el Señor me ha dado mucha palabra y quisiera probarlo por la Biblia, porque yo soy de los que siempre pruebo todo por la Biblia. Solo que tiene que haber va a haber una unidad en Estados Unidos para que esto suceda. O sea, Sí. Entonces, ¿qué tal si posiblemente lo hacemos el próximo martes? Porque para que vean en la Biblia, esto es así, mira, lo dice la palabra aquí, lo dice aquí, lo dice aquí. Para mí es importante probarlo por la Biblia, no solamente para mí, sino para ustedes, para las personas que escuchan, para que tú entiendas que no es mi opinión ni mi parecer, sino que lo dice la Biblia. Y una de las cosas bien importantes para cuando hay palabra profética o una revelación es que pidamos confirmación. Y la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, cuando tú encuentras una revelación que es diferente y dices, la transferencia financiera, o sea, y lo ves pero búscalo, porque va a haber confirmación y hay otro versículo en otro libro, y hay otro, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Entonces hay mucha palabra profética que cuando salgamos de aquí, de esta tierra, no vamos a irnos como un perrito con la cola entre las piernas. No vamos a irnos con honra, y nos vamos a ir llenos, bendecidos, con mucho honor. No vamos a salir como que avergonzados, como los que se van avergonzados en ninguna manera. La transferencia financiera, sí, es algo que el Señor nos ha venido mostrando a mí, a muchos otros profetas en todo el mundo. Uno de los profetas que estamos conectados en Europa, yo estoy conectada con profetas en Europa también. Entonces, el Señor me da una revelación y yo no la comparto hasta que oro y la presento al Señor y le busco la palabra de Dios y escudriño en la Biblia y oro al Señor y el Espíritu Santo, Señor. Y a veces la revelación o el entendimiento no viene del mismo día. A veces se tarda semanas y meses y a veces hasta años en que el Señor confirma. Usted no se desespera cuando usted recibe. Si usted ora tranquilamente y usted busca. Entonces esa ha sido uno de los temas o revelaciones que el Señor nos ha dado y llevamos años estudiando y viene más revelación, no solamente de diferentes profetas, sino que de diferentes personas, sino que de la Biblia también, como Dios confirma y confirma y confirma y confirma y confirma. Esa es una revelación que va a haber una transferencia financiera sobrenatural. ¿Cómo el Señor lo va a hacer? Yo no sé cómo el Señor lo va a hacer. Pero si el Señor sacó un muchachito de limpiar la caca detrás de las ovejas y lo hizo rey sobre Israel y lo llenó de oro y de plata y le dio un reino y lo puso sobre mucho, no hay nada imposible para Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir financieramente? No lo sé. Yo no sé, Dios va a hacer una oportunidad, va a hacer una serie de diferentes oportunidades. Va a ser en un día, va a ser en una semana, va a ser en unos años, va a ser progresivamente. A algunos les sucede de momento, unos llegaron a dar el reembolso del estímulo y otros se tardan muchísimo tiempo. Algunos son sanos instantáneamente y otros el Señor los lleva progresivamente. ¿Por qué yo oro y se sanó en el momento? ¿Y por qué yo oro y no se sanó? ¿Por qué la palabra profética a veces algunas son momentitos, ahí nada más sucede el boom, y hay otras que se toman años? Yo tengo palabra profética que llevo años orando por ella y yo sé que Dios la va a cumplir. Hay algunas palabras proféticas que yo tengo, promesas, que llevo años, más de los que Abraham, más que los que Abraham estaba. Pero sí, el Señor ha hablado y Dios viene en una transferencia profética, financiera gigantesca. Sí, ¿alcanzaremos a verla?
yo no sé si yo voy a llegar a viejita y todavía, bueno, ya estoy. Pero en cuántos años se va a tardar, no lo sé, pero es palabra de Dios, es palabra de Dios. Y es cierto lo que el hermano está hablando. En concerniente a los otros sueños, acerca de los líderes, sean pastores o sean líderes de alguna manera. ¿Y cuál fue el otro? El otro fue el la persona que era malévola, parece que era malévola. Tenía semblante de Luis, pero no era él, no era exactamente él. Pero era un hombre malvado porque tenía una persona esclavizada. Entonces se nos surgió las manos como para íbamos a orar así. Eso suena como una persona de tráfico humano. Sí, porque esta mujer quería escapar, pero él no la dejaba. Esa persona. Bueno, así estaba escribiendo. Bueno, añade esa palabra, ese sueño que has tenido a las otras asignaciones que el Señor nos ha dado, a ti y aquí a la iglesia. Porque el Señor sigue confirmando. Y tal vez, precisamente, piensa bien y estudia y acuérdate, no sé si tienes notas que llevas acerca del tráfico humano que estamos orando. Es importante entender una cosa. Hay una transferencia de espíritu que viene. ¿Recuerdan en Joel 2:28? Para terminar, le voy a compartir esto, porque es algo que el Señor nos está llamando. Hay una transferencia de espíritu que viene. Joel 2:28, ¿se acuerdan que y derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas? ¿Se acuerdan de esa palabra? Y dice también en Hechos capítulo 2, versículo 17, Pedro, cuando se levantó en el día de Pentecostés, también citó esa palabra, esa Joel 2:28. Entonces, no es algo del Viejo Testamento, sino que lo citó en el Nuevo Testamento. Y hay mucho énfasis acerca de la unción profética, porque Pablo en todas sus epístolas habla de la unción profética. No es algo que hay personas que dicen que la unción profética pasó solamente para la iglesia primitiva y no para estos días. No sé si ustedes se han encontrado, pero hay muchas personas allá afuera que dicen, que enseñan así. Entonces, es una enseñanza, no es que no sean salvas, entienda bien, hay cosas que a veces las personas creen, pero no es asunto de que te roba la salvación. Por ejemplo, hay personas que no hablan en otras lenguas, no te roba la bendición, la salvación. Si usted cree de una manera o de otra manera, hay cosas que eso no es asunto de que usted no vaya a ser salvo, ¿ok? Es importante, nosotros somos salvos por fe en Jesucristo. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, ¿no? ¿Ok? ¿Para qué necesitamos para ser salvos? Jesucristo. Necesitamos a Jesucristo. Ahora, si usted cree que una mujer no debe ser líder y otro dice, no, la mujer sí puede ser líder, eso no es asunto que lo vaya a perder, hacer su salvación perderse. No, si lo crees, sí, y si no crees, no. Hay los agentes bautistas, los hermanos que son de la iglesia bautista, ellos piensan que el asunto de los milagros y el hablar en lenguas era de la iglesia primitiva, no es para ahora, eso es lo que ellos piensan. ¿Eso no va a dejar de ser salvo? No, ellos creen en Jesucristo, ellos tienen muchos misioneros a través de todo el mundo entero. Ellos se llaman bautistas precisamente por eso, porque predican mucho el arrepentimiento y el bautismo en el agua. Por eso son bautistas. Es la verdad, así se llaman por eso, porque eso es el enfoque. El enfoque de ellos es el arrepentimiento y el bautismo en agua. Hay cosas que usted cree o no cree porque no le ha amanecido la revelación, pero no tiene que ver nada con su salvación. O sea, pues se aprovecha si reciben una revelación nueva en el Señor, pues gloria a Dios, porque entonces disfrutan más la presencia de Dios y su gloria, ¿no? El conocimiento, pero no es algo que te vaya a robar la salvación, ¿entiendes? Sí, lo que te roba la salvación es el pecado, dejar a Cristo, ¿no? Estar
ofender al Señor. So, eso es algo bien importante, porque, ¿qué le digo ahora? Porque el Señor ha hablado de que va a haber una transferencia de espíritu. Dios siempre va progresivamente, siempre va progresivamente. Solo que él nunca cambia, Él siempre es santo, holy, él siempre es verdadero, justo, todo eso, ese es el carácter de Él. Pero la manera en que Él se manifiesta progresivamente, Él va progresivamente enseñándonos, creciendo, cambiando, y Él se revela un poquito más, Okay. So, la revelación, Efesios 1, 17, 18, 19 habla acerca de la revelación, las riquezas de la revelación, del conocimiento de Dios. So, progresivamente nosotros vamos creciendo en el conocimiento de Él. Entonces, en los últimos tiempos el Señor ha hablado acerca de un derramamiento a nivel corporativo. Porque antiguamente habían personas que estaban ungidas. Aquel que está allá en Pearl Harbor, es que aquel que está allá en New York, o aquel hay un hermanito allá en California. Entonces, muchas personas, progresivamente, hay personas que caminaban una unción o cargaban una unción, pero era bien esporádico, bien así exclusivo, no exclusivo, pero muy raro. Bueno, aquel, vamos para allá, que allá hay un hermano que el Señor lo usa. Vamos para allá. Entonces, es glorioso, no es que lo estoy criticando, sino que la palabra profética que Dios está derramando es que va a ser para todos. Va a ser una unción corporativa, va a ser una unción tan poderosa que todos vamos a caminar en esa misma unción. Que no vas a decir, vamos a ir a ver allá al hermano de allá que el Señor lo usa con milagro. No, pero el María Eugenia lo tiene también. Mira, y la hermana Liz también. Y la hermana también, vamos allí donde ella. ¿Entiendes? Entonces todo va a ser una unción corporativa donde vamos a ser conocidos por el pueblo de Dios, un pueblo de poder, un pueblo de milagros. No vamos a ser como los demás pueblos. Nosotros no somos como los demás pueblos, somos un pueblo peculiar, exclusivo, especial, un pueblo escogido, un pueblo que se va a mover con el poder del Señor terriblemente, y la gente se va a temer y va a respetarnos. Y va a obedecer la palabra que salga de nuestra boca. Y va a honrar el pueblo de Dios. Y va a temer. Y va a decir, porque ellos son el pueblo santo de Dios. Ellos son los que caminan con el Espíritu Santo de Dios. Y van a respetar y van a conocer el nombre del Señor. Va a ser respetado y venerado nuevamente. Va a ser temido. El nombre del Señor va a ser temido. No se van a atrever a venir delante del Señor y fingidamente, hipócritamente, así todo habiendo estado en su basura, y luego venir a la iglesia como que, pues, ya fui a la iglesia. No, van a tener ese temor de Dios. Van a tener un temor de Dios que lo va a entender, que el nombre del Señor es para ser reverenciado. Es un Dios santo. Es un Dios que tenemos que temerle porque es la santidad de Dios, el poder del Señor. Entonces no es una cosa de asunto de juego, de hacer, apariencia de piedad y niegan el poder. No. Va a haber una línea definida, hermanos. Yo le profetizo a usted que va a haber una línea definida, clara. Una línea que se va a conocer quién es hijo de Dios y quién no lo es. Va a haber un temor de Dios terrible. Va a haber otra vez la santidad del Señor en su casa. En el nombre de Jesús, la voz de Dios se va a escuchar como trueno en la casa de Dios. El fuego va a descender, el fuego va a verse, no figurativamente, va a ser a vista de todo el mundo. Va a venir fuego
va a estar derramando. So, prepárense, hermanos, porque la gloria ha empezado, el fuego ha empezado a descender, la unción del Espíritu Santo ya ha empezado a quemar, está quemando, hermanos, está quemando como fuego que consume. En el nombre de Jesús de Nazaret. El juicio empieza por la casa de Dios, definitivamente que el juicio empieza por la casa de Dios. Por eso vamos a temblar delante de su presencia. Por eso vamos a temblar delante de su presencia, delante de su santidad, delante de Él. Y el que hable con la unción del Espíritu Santo, todos vamos a callar, porque es la voz de Dios tronando, es la voz de Dios hablando. En el nombre de Jesús, el fuego de su santidad va a caer sobre nosotros, hermanos. Y el Señor retorna la gloria. Y Cabot no más. No se va a ir la gloria va a regresar. La gloria está regresando. Ya no más, en el nombre de Jesús. Hablando como que lodo, basura, criticando al pueblo de la iglesia, burlándose, no más, en el nombre de Jesús. Va a haber un temor reverente en la casa de Dios, porque el fuego de Dios va a caer en su casa. Shebakala maso robo y la masata. Y la mojara basale que tomó citaranta. El fuego de Dios, Sherebakala y la toa camando mosore. El fuego de Dios va a caer, hermanos, y va a ser terrible. Oh, porque su nombre va a ser temido una vez más. Que la lanza. Póngase de pie, hermano, en el nombre de Jesús. Decretamos que el fuego de Dios cae sobre ti. El fuego de Dios cae sobre de ti. El fuego de Dios cae sobre de ti. El fuego de Dios cae sobre de ti. El fuego de Dios, el fuego que consume, el fuego que santifica, el fuego que consagra, el fuego que purifica, el fuego que quema todo lo que no es de Él. El fuego, aleluya, que consume hasta lo más profundo, a las escorias más oscuras, en el nombre de Jesús. El fuego que santifica, se bajará. Arrajara que no boquía vas a bajar. Arrajanda la vaquía gato loco. Hoy cuando tú hables, será palabra de fuego que salga por tu boca. Urrajalandia camato sacalatando. En el nombre de Jesús, Shihala. Yes, Lord, en el nombre de Jesús, aleluya. Fuego de Dios, fuego de Dios, fuego de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Oh, Dios. Dios le bendiga.